limpiar el templo de su vida. Eso es. Y hoy día a lo mejor usted y yo podemos tener a lo mejor experiencias con cristianos que tienen una apariencia por fuera, pero por dentro hay problemas. Y acuérdense, Dios ve el corazón sobre todas las cosas. Entonces aquí Él está exhortando al pueblo a que se arrepientan. Y en este capítulo 10, ya miramos los primeros versículos, vamos a leer ahora. El Señor les exhorta a ellos a no seguir los caminos del mundo. Ellos estaban dejando a Dios. Pero quiero que entendamos algo. Cuando alguien se aleja de Dios, no es porque no tiene a nadie más. Es porque está formando o tiene ya a alguien más en su vida. A un ídolo en su vida. Y esto es lo que ellos estaban haciendo en este tiempo aquí. Tomaron y comenzaron a sustituir a Dios por muchas cosas. Muchos ídolos y muchas cosas que ellos tenían aquí y dejaron de adorar al Dios vivo aquí. Puede ocurrir que a lo mejor en este tiempo uno dice, no, yo no soy idólatra porque no me postro ante una imagen, ante un ídolo, no voy a una iglesia que tenga imágenes, que tenga ídolos, pero puede ser que usted se ha convertido en su propio Dios. Usted mismo es su ídolo. En su corazón. Y lamentablemente eso puede ocurrir. Se adoran ellos mismos. Yo soy aquí, yo soy excelente, yo soy... Y se ponen en una posición que Dios no nos ha dado. A ninguno de nosotros, ni pastores, ni líderes, ninguno de nosotros, Dios nos ha dado una posición en la que nosotros tomemos lo que es solo de Dios, que es la gloria, la alabanza, honra, respeto. Pero nadie debe venir de rodillas a un pastor o decir, bueno, el pastor, es que lo dijo el pastor, entonces está bien. No, examínese todo lo que el pastor dice por la palabra de Dios. Todo lo que las personas dicen. Entonces, ellos comenzaron a adorar el dinero, comenzaron a adorar todo este tipo de cosas. Fíjense, dice el Señor en el versículo 1, vamos a leer, dice, oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, su casa de Israel, hablándole ahí a toda la casa de Israel, tanto a Judá como a el reino del norte que ya no existía, ya había sido llevado cautivo, eso ya lo vimos. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. La señora dice, astrología y ese tipo de cosas. Usted ha visto películas a veces, ¿ya? En las culturas antiguas que seguían los planetas, las estrellas, y mira, sobre todo en la área de Babilonia, los egipcios y todo eso. Y veían suerte y veían malos augurios y buenos augurios y todo ese tipo de cosas. Y el Señor dice, eso no sirve, eso no es. No tengan temor a eso. Y todo eso es camino de las naciones paganas. Hoy día a veces la gente habla de que tenemos más, somos más intelectuales, conocemos un poco más. Pero fíjense ustedes, hay gente que si no lee el horóscopo en la mañana no sale. ¿Verdad? Y hay gente que es inteligente, supuestamente desde una perspectiva, y están en una televisora y llevan a alguien que lea el tarot. Oh, le creen al tarot y a lo que diga esto y va a pasar esto. Solo Dios tiene el futuro, Él sabe, Él lo conoce. Nadie más, nadie más. El hombre puede decir todo lo que quiera. Todo lo que quiera. Por ejemplo, estos calentalólogos y esto con el cambio climático y todo lo demás, en California se secó un asunto ahí del agua y todo lo demás, y ellos dijeron que se iban a demorar entre 9 a 11 años en recuperar un invierno. Y ya está full. Y todavía no están los deshielos de las nieves de Nevada que bajan ahí. Dios está en control. Dios está en control. Entonces hay gente que vive de eso y no sale, o algunos salen y se les olvida algo. Yo me acuerdo, y veía gente que se sentaba
para que no le fuera mal y golpeaba y partían de nuevo. Y hay cristianos que a veces que piensan que andan con la crucecita, ¿verdad? O le hacen la a los chiquitos cuando van a la escuela. Venga, mijito, pa. No. Eso es algo que lamentablemente el hombre ha tomado y lo piensa que con eso ya es suficiente. El Señor dice, no, eso no es. No aprendan los caminos de las naciones, no aprendan, no se conviertan en discípulos del mundo. Esto es lo que el Señor les está diciendo aquí. No comiencen a tomar la astrología y eso. Ahora, Dios dejó señales en el cielo, sí. El problema es que todo lo que Dios hace, Satanás lo desvirtúa. Todo lo que Dios hizo era bueno. Es lo que dice Génesis. Pero Satanás lo desvirtúa. Todo. Y eso es algo muy importante, porque cuando es todo lo que Dios hizo. Dios no se equivoca. Dios hizo varón y hembra. Dios no se equivoca. Nadie está en un cuerpo equivocado. Dios no se equivoca. Él nos hizo así, hombre y mujer. Y eso es lo que decimos. El hombre dice, no estoy de acuerdo con eso. Bueno, Dios dice, varón y hembra lo creo. Es lo que la Escritura dice. No debemos tomar estas prácticas del mundo y tomarlas y tratar de hacerlas que coincidan con lo que Dios dice, saltándonos la verdad. Entonces el Señor llama al pueblo a no tener este tipo de prácticas entre ellos. No tengan temor a las señales ni a nada de eso, sino sencillamente confíen en el Señor. No aprendan el camino de la... Esta es la advertencia de Dios. Y esta es la advertencia de Dios para este tiempo. Para nosotros también. Porque a veces el mundo es muy fácil que se meta a la iglesia. Y de hecho pareciera ser que ya está a veces más metido. Porque a veces la gente piensa que las teologías o las falsas doctrinas de los falsos maestros solo salen de los púlpitos. Y no es así. Eso es obvio que así es. Entonces uno está aprendiendo y está teniendo atención. ¿De dónde vienen? Del mundo. Hacia la iglesia. Con todas estas cosas. Y la iglesia la toma y lamentablemente quiere ser una iglesia relevante y cambia la verdad de Dios. Por la mentira del hombre. Por el engaño de Satanás. Luego dice, versículo 3, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron obra de manos de artífices en buril y con plata y oro lo adornan con clavos y martillo, lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengas temor de ellos porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. O sea, una cosa, en palabras más, palabras menos, esto es vano. Perder su tiempo. Es lo que el Señor les está diciendo. O sea, no tiene ningún sentido tomar algo y hacerlo tu Dios. No te va a ayudar, no te va a servir. De pronto puede ser un bonito adorno, pero todos los de excavaciones que se han hecho y de los ídolos que se han encontrado en la antigüedad son bien feos. Son bien feitos, ¿ya? Entonces, aquí el Señor está trayendo y ridiculizando a estos ídolos, a este sistema de idolatría que existía. En otras palabras, ¿cómo se van a poner a adorar un espantapájaro? Es lo que le está diciendo. Es lo que el Señor le está diciendo. Y no solo aquí, en el libro de Isaías, en el capítulo 40, en el verso 19 al 20. En Isaías 41 también. En el libro de Isaías, en el 47, donde dice que lo afirman con clavos para que no se mueva, lo mismo que el Señor les está diciendo por Jeremías, el Señor ya se los había dicho por Isaías, 100 años antes. Y ellos siguieron en la necedad. Y es lo que estaban haciendo. Y es por eso que van a ser llevados cautivos. Es por esa razón. No tienen poder, no pueden hablar.
se tienen que ser cargados. Y el problema es que los hacen se convierten como esos ídolos. Cuando muere en la mente del hombre Dios, muere el hombre. Es lo que pasa. Y eso es lo que usted ve. Cuando ya Dios fue desechado de la mente del hombre, el hombre muere y es capaz de hacer cualquier cosa que va en contra de Dios. Don Norman Mailer, que ya está en los cielos, en la apologista le dice eso, ¿no? Cuando le da al hombre ya pierde la capacidad de Dios, de razonar, de Dios ya lejos, entonces el hombre murió. No hay nada más que hacer. Y eso usted lo puede ver en el libro de Romanos, en el capítulo 5, el capítulo 1 del libro de Romanos. Entonces todas estas cosas dice aquí que son vanidad, no sirven, no sirven. No tengas temor de ellas porque no pueden hacer bien, no pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Ahora, usted ha oído hablar de las brujas, ¿verdad? Las brujas no existen, pero de que las hay, dicen, ¿verdad? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Esa es la verdad del cristiano. Y nadie va a entrar y nadie va a destruirte si Dios no lo permite. Y como Dios es poderoso, nadie lo puede hacer. Nadie lo puede hacer. Ahora, usted puede ver esta realidad de que existe el oculto, Satanás. Bueno, ya no es tan oculto. En Chicago y tienen la iglesia ahí a Satanás y aparece el ídolo, iban a hacer el día de no sé qué. Es algo increíble. Es algo increíble. Pero recuerden, mayor el que está en usted. ¿Quién es el que está en nosotros? El creador de todo. El que tiene el poder. El que hizo lo que ellos creen que son dioses, Él los hizo. Y Él los hace así y los destruye. ¿Qué son para Él? Es como a veces de polvito que le cae. No caspa, ¿verdad? Sino polvito. Eso hace el Señor con ellos. No hay temor, no debemos tener temor. ¿Por qué? Porque estamos bajo la mano poderosa del Altísimo. Y ahí es donde debemos mantenernos. Porque separados de Él estamos complicados, pero con Él no hay ningún problema aquí. Entonces el Señor dice ahí, no le den ninguna reverencia, al contrario, esta gente o estos no sirven. El versículo 6, no hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Entonces aquí hace el contraste. ¿Quiénes son estos ídolos en comparación a Jehová, a Dios? No son nada. Nada. Me pongo nervioso porque alguien tiene un ídolo y cierta región tenía un Dios. El pueblo de Israel nunca debió hacer eso. ¿Por qué? Porque ellos tenían a Jehová, al grande, al que es poderoso. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos los reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán, dice, y entontecerán. Enseñanzas de vanidades es el leño o el árbol. Traerán plata abatida de Tarsis y oro de Ufaz, obra de artífice y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura. Obra de peritos es todo. Obra de hombre. Entonces el Señor aquí dice, por el profeta Jeremías, yo soy el Dios de Israel. ¿Y quién es el Dios de Israel? El Dios del pacto, este rey y Dios poderoso. Y todo lo que estos dioses paganos, dice, no sirven. Van aquí, como usa aquí esta expresión, se van a entontecer, se van a poner tontos. Y se van a poner estos que los hacen como ellos. Y esto es lo que usted ve. Hoy día hay ciertas cosas que uno dice, wow, esta gente, ¿a dónde llegó?
con todas sus ideas. Y vamos a ver que esto tiene un deterioro en la sociedad que ha producido la sociedad en la que estamos viviendo hoy, porque dejaron a Dios. Y Dios los dejó y los entregó a una mente reprobada por completo. No, pero ¿cómo puede ser? Pero imagínense que yo me percibo ahora como yo quiero percibirme. O sea, ¿de qué mente estamos hablando? El esposo de una mujer ahora se percibe como una niña de 8 años y se viste. Y eso usted lo ve, uno dice, es una parodia. ¿Ya? ¿Dónde está la cámara? Pero es verdad. El mundo está llegando a ese punto. Por eso, el Señor, yo creo que cada día estamos más cerca de que el Señor envíe su juicio sobre este mundo, en la condición en la que el mundo está hoy día. En el Salmo 115, cuando habla el salmista acerca de los ídolos, en el versículo 1 dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque ¿qué han de decir la gente? ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos, en cambio, dice el salmista, son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos, dice el salmista, son los que los hacen. Y luego fíjate lo que dice: y cualquiera que confía en ellos. Es de esa misma forma. O sea, y usted ve, y a veces lamentablemente hacen gala de poder adornar a estos ídolos. Y es como dice aquí: no escatimaron en gastos. Oro, plata, ropa de oro y cosas así. Eso es lo que hacen. Cada una de estas situaciones que tengan semejanza con la actualidad es algo que usted tiene que decir: wow, eso es desde siempre. Desde que Satanás hizo caer a Adán, lo ha tratado de meter al mundo. ¿Por qué? Porque ellos quieren desvirtuar, quieren quitar a Dios. Ya no es Dios, ya no es Dios. Entonces fíjese, esta gente se parece a ellos. Entonces dice, fíjese el versículo 10. Hay dos cosas aquí que son importantes en este versículo. Una tiene que ver quién es Jehová. Porque ahora usted no puede decir, bueno, yo creo en Dios. Tiene que ponerle adjetivo a su Dios. Porque para usted su Dios puede ser X, para otro Y. Pero ¿cuál es el Dios al que nosotros adoramos? Al que nosotros servimos, al que Dios estamos refiriéndonos. Por eso dice aquí: mas Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y Rey eterno. Entonces hoy día no podemos decir simplemente decir Dios, sino que necesitamos ya tener con claridad de qué Dios estamos hablando. Y la gente puede tener ideas de Dios. Y podemos estar hablando de un Dios diferente aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como cristianos? Obviamente conocer a Dios y dar estos adjetivos que distinguen a Dios, que son únicos de Dios. Y el pueblo de Israel conocía a este Dios. Y aquí se muestra como este Dios verdadero, este Dios eterno, este Dios que vive. No es un Dios inanimado, no es un Dios muerto, no es un Dios creado. Es el creador de todas las cosas. Fíjate, en el libro de Hechos, en el capítulo 4 del libro de Hechos, ¿está ahí? No. No. Bueno. En Hechos 4, verso 23, cuando los discípulos se reunieron a orar, porque estaban siendo perseguidos, se les había dicho: no hablen más en el nombre de Jesús. Los fariseos, ¿ya? Los líderes religiosos,
Los golpearon y ellos salieron, ¡guau!, felices de haber sido golpeados por la causa de Cristo. ¿Cuántos saldríamos así? ¿Cuántos saldríamos así? A veces alguien nos mira mal y ya no volvemos a la iglesia. Ay, Señor, soy dispuesto a morir por ti, Señor. Y no me habló el hermano. No me saludó el pastor. No, estos la tenían clara. Estos eran de verdad. Eran de verdad. No digo que nosotros no seamos de verdad. Sí, somos de verdad. Pero nuestra fe, cuando es probada, es cuando realmente se ve de qué está hecha y en quién está. Ahí es donde realmente se ve. No cuando todo va bien. Imagínense usted la primera predicación de Pedro y el Espíritu Santo vino y 3,000 personas. ¡Wow! Yo quiero ser ese evangelista. Y al tiempo después, 50 palos, 40 palos. ¿Ya? No millones, sino golpes, varas. Y le dijeron, y no hablen más en nombre de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que ellos hicieron? Oraron. No se fueron a quejar al CERNAC, no se fueron a quejar al Ministerio de Salud, no se fueron a ningún lado, no, ellos oraron. Y vea lo que dice aquí en esta oración, yo creo que es importante para nosotros en este tiempo. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, o sea, no hablen más. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz y dijeron, vea esta oración, porque esto es importante. Soberano Señor, ¿a quién está orando usted? A un Dios soberano. Soberano. Por completo, Él tiene el control, Él tiene el poder. Tú eres el Dios, además, que hiciste el cielo y la tierra. No es solo soberano, sino que es el creador de todo. A este Dios se está orando, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, si usted ora a este Dios, no hay falla. Está orando al Dios verdadero. Si realmente este es el Dios al que usted ora o este es el Dios en el que usted ha creído a través de Jesucristo, entonces usted puede estar claro de que está orando al único Dios que lo puede escuchar. Al único. Porque nada más la oración no es algo que oramos para que la gente nos escuche. Es para que Dios me oiga. Si usted me escucha en mi oración, bien. Pero ¿qué pasa si Dios no escucha mi oración? ¿De qué sirve que usted me la escuche? No sirve. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede responder. Es el único que puede hacer, porque Él es soberano, es poderoso. Eso es el Dios al que adoramos. Y esa es una gran diferencia entre un ídolo y nuestro Dios. Él es el creador de todo. Ahora fíjese lo que dice la segunda parte de este versículo 10. A su ira, hablando de este Dios soberano, creador de todo, ¿ya?, que reina, a su ira tiembla la tierra. Y las naciones no pueden sufrir su indignación. O sea, los dioses paganos no pueden hacer nada de esto. Nada de esto. Aquí es el Dios de Israel el que va a intervenir. Y la palabra ira que usa aquí, y ahí es importante, si usted tiene su Biblia ahí puede marcarla, porque generalmente esta palabra cuando se habla o se menciona aquí en el Antiguo Testamento, está hablando de ese tiempo de tribulación que viene sobre este mundo. Y aquí es lo que el profeta está diciendo. La ira de Dios aquí. Entonces, cada vez que usted encuentre esta palabra ira, y usted lo va a ver en el contexto, esta palabra siempre hace referencia al tiempo de la gran tribulación, el día de la ira de Dios sobre la tierra. Ahora, todos nosotros, o los que ustedes han venido aquí, probablemente usted viene con una fe preconcebida. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al lugar en donde usted creció. O en la iglesia en donde usted se congregaba. Y está bien. Pero el punto es que
necesitamos tener claro, bueno, dónde está cimentada nuestra fe. Y si la fe, esta fe que yo tengo, esta teología que yo tengo, que es preconcebida, es realmente bíblica. Entonces, quiero mencionar, antes de pasar aquí a mirar un poco acerca del tiempo de la tribulación, ¿quiénes somos nosotros como iglesia? ¿En qué creemos con respecto a este punto aquí en especial? Porque usted siempre va a encontrar personas que tienen una forma o una creencia, una teología con respecto al tiempo del rapto de la iglesia y la tribulación y el milenio. ¿Ya? Entonces hay iglesias que tienen la teología de que creen que el arrebatamiento va a ser en la mitad de la tribulación. Entonces hay gente que cree eso. Y usted lo va a escuchar, lo puede leer. Ahora, yo no estoy diciendo que eso está mal. No quiero que me malinterprete. Ellos es su forma de ver. Cada uno tiene el derecho a equivocarse, pero no estoy diciendo que eso esté, que cada uno tenga una posición. Pero lo importante es que nuestra posición descanse en lo que dice la palabra de Dios. Hay otros que hablan acerca de que el rapto va a ser antes de la preira. Ellos hablan de un tercio antes. Ese es un judío que metió eso. Luego están aquellos que creen que el rapto va a ser al final de la tribulación. El rapto de la iglesia, cuando el Señor nos lleva al cielo. Entonces termina la tribulación, nos lleva y bajamos. Ese es el yo-yo. Te sube y pum, y para abajo de nuevo. ¿Ya? Ese en cuanto a ellos. Nosotros como Ministerio Sela esperamos el rapto pretribulacional. O sea, antes de la tribulación. Esa es la convicción que nosotros tenemos por medio de lo que vemos en las Escrituras. La iglesia va a ser tomada y va a ser llevada al cielo antes de que comience la semana 70 de la que habló el profeta Daniel, en donde Dios nos va a librar de la ira de Dios. Porque ese es el punto. El punto de la tribulación es Dios derramando su ira. No es Satanás, es Dios. Ese es el tiempo de la gran tribulación. Y eso es lo que vamos a ver en un momento ahí. Hay otros que dicen, bueno, que como no hay milenio, no creen en el milenio, por ejemplo, los amilenalistas o los católicos, generalmente ellos no creen en eso, y hay ciertos grupos hoy día que también están metidos en esto, en donde dice que no hay un reino milenial, sino que todo esto es figurativo, ¿ya? Nada más, espiritual en su naturaleza. El famoso San Agustín fue el que comenzó a fraguar este tipo de enseñanza con una teología basada en una interpretación muchas veces simbólica, ¿ya? Y aquellos que creen también que es postmilenialismo, o sea que el Señor regresa al final del milenio y que la iglesia está creando y está formando el reino de Dios aquí en la tierra, ¿ya? Entonces no interpretan y nunca han interpretado la escritura o la profecía como literal. Siempre usan métodos que no son literal. Hay pasajes que es literal, 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 algunos ya reformados, por ejemplo, pero cuando llegan a la profecía es simbólico, simbólico, simbólico. No. O alegórico, alegórico, alegórico. Entonces no son honestos en esa parte, ¿ya? En esa parte. Y nosotros creemos sencillamente que la Biblia hay que interpretarla literalmente, mientras el texto así lo permita. Mientras el texto esté así, no debe haber ningún problema. Nosotros, como iglesia, somos una iglesia que somos premileniales. O sea, lo que nosotros vemos aquí es que Dios va a establecer un reino milenial aquí en la tierra, literal. Pero antes de que eso ocurra, el Señor se lleva a su iglesia, vienen 7 años de tribulación y la iglesia regresa con Cristo Jesús a establecer el reino. El reino no lo establece la iglesia, el reino lo establece Cristo. ¿Está lloviendo, hermano? ¿O es fuego del cielo? No. Bueno.
Entonces eso es lo que nosotros creemos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos? Pretribulación y premilenial. Antes de la tribulación, ¿ya? Y que Jesús va a venir y se va a llevar a su iglesia. Nosotros no creemos, hay una teología que es la teología del reemplazo, que la iglesia reemplazó a Israel y que ya Israel ya no entra más en ningún plan que Dios estableció. La tierra de Israel es para Israel. Dios nunca dijo que la tierra es para nosotros. Siempre la Escritura nos habla de que usted y yo somos ciudadanos del cielo. Vuestra ciudadanía está en los cielos, Filipenses 3, 21. Habla ahí el apóstol aquí. La iglesia es una que está compuesta por gentiles y judíos. Una sola. La iglesia del Señor. En 1 Corintios 10, 31 dice que no debemos nosotros ser tropiezo. Fíjese, dice, ni a gentiles, ni a judíos, ni a la iglesia del Señor que está compuesta de estos otros dos. Es uno solo, no hay donde perderse. Dios estableció ese pacto con Israel y el Señor lo va a cumplir. Entonces aquí en donde entra este periodo de tribulación, de ira, que son 7 años y tienen que ver con Israel. En el libro de Daniel, en Daniel el capítulo 9 del libro de Daniel, ahí tenemos esta profecía dada por Dios del tiempo que el Señor tenía para Israel y lo que iba a ocurrir con Israel después de Daniel. Dice 70 semanas, ¿ya? Una semana equivale a 7 años. Entonces estamos hablando de un periodo de 490 años. Y si otra vez, si usted tiene su Biblia ahí, va a poder marcar. Están determinadas sobre tu pueblo. Gabriel aquí le está diciendo a Daniel, esto es para ustedes. ¿El pueblo de Daniel cuál era? Israel. Ese era el pueblo de Daniel. Y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad de un judío? Jerusalén. Entonces esto está enfocado en ellos. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Todo esto, estas 6 cosas van a ocurrir, o 7 cosas van a ocurrir durante este periodo de 490 años. Esto es lo que va a ocurrir. Luego dice, sabe pues, y aquí él le dice cuando comienza a contar entonces esto. Sabe pues que... Y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, Nehemías 2:1, y puede apuntar en su Biblia, si es suya, Dios no se va a enojar si usted marca su Biblia, dice, hasta edificar Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, o sea, hasta la venida de Cristo, habrá 7 semanas, 49 años, la reconstrucción de Jerusalén, los muros y todo eso. Y 62 semanas, o sea, 434 años. En total, todo esto tiene que ver con 483 años. O sea, lo que el profeta está diciendo aquí, que desde que se da la orden para construir o reconstruir la ciudad, no el templo, la ciudad, hasta la venida del Mesías hay un periodo de tiempo. Este periodo de tiempo es igual a 483 años o a 1773.880 días desde que se da la orden. Ahora la pregunta es, ¿cuándo se da la orden? Bueno, Nehemías 2:1. ¿Y cuándo fue eso? Bueno, el día 14 de marzo del 445. Y si usted corre para adelante hasta completar estos días, 173.880 días, usted llega al día 6 de abril. ¿De qué año? 32. ¿Y qué ocurrió ese día? ¿Qué es importante ese día? Mateo 21, cuando Jesús entró a Jerusalén, montado en un burrito. El cumplimiento, ahí viene el Mesías. El cumplimiento perfecto
de la profecía de Dios. Pero luego dice, fíjense, versículo 26, y después de las 62 semanas, o sea, la suma completa de todo esto, ¿ya? Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Jesús entró un domingo y murió 3 días, 4 días, depende de lo que usted crea, después. Ya sea si murió un jueves o murió un viernes o un miércoles. Pero murió después de haber cumplido la profecía. Después de cumplir, ¿qué? Su entrada. Boom. Mas no por sí, o sea, él no va a recibir nada. Él sencillamente murió. Alguien tomó su vida, pero más bien él la entregó. Nos dice, nadie me quita la vida, yo la pongo. Es lo que el Señor vino a hacer aquí. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe, ahora este es otro príncipe. Si usted está marcando su Biblia, este es un romano. El pueblo del príncipe, de los romanos, que ha de venir y destruirá la ciudad. Este fue Tito, con la 5ª legión. Destruyó en agosto del 70, destruyó Jerusalén y el templo. Y el santuario, para ellos el santuario es el templo. Y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces todo esto se cumplió. Entonces de esas 70 semanas que han sido dadas por el Señor para el pueblo de Israel, 69 semanas se han cumplido. Falta una semana por cumplirse. Vea lo que dice en el verso 29 de Daniel 9. Y por otra semana, o sea, 7 años, confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y ahí, si quiere usted poner una nota ahí, se necesita templo para que eso se dé. Para que eso se dé. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, estos 7 años que faltan, estos son los 7 años que nosotros conocemos como los años de gran tribulación. Tribulación o gran tribulación que ha de venir sobre la tierra. Primer enfoque, Israel. Preparar al pueblo de Israel para recibir a su Mesías, para ellos. Y segundo, para traer juicio a este mundo, a todos los que han tratado de destruir la tierra. Todo esto el Señor lo cumplió. Entonces, cuando estamos hablando de la ira de Dios, estamos hablando de este periodo de tiempo. La gran tribulación, 7 años, que ni siquiera nosotros sabemos cómo es. Y lo bueno de todo esto es, te anticipo el final, no vamos a estar aquí. Para que no empiece a sudar. Es lo que nosotros creemos. Ahora, si usted va al libro de Apocalipsis, donde describe esto, fíjense en Apocalipsis capítulo 6, verso 16. Si usted quiere profundizar, puede ir a la página o al canal de YouTube de Ministerio Sela. Ahí está todo el libro de Apocalipsis, todo. Y profundizamos. Ahora solo vamos a pasar por encima. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros durante este periodo y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Y fíjate aquí lo que dice, y la ira del Cordero. Es el tiempo de ira. Esta no es la ira de Satanás. Esta no es la ira del hombre. Esta es la ira de Dios. Y luego dice, verso 17, porque el gran día de su ira ha llegado. Y la pregunta ahí, ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces, Apocalipsis describe ese gran día como el día del Señor, esa ira del Cordero. Esos 7 años que profetizó, o esos 70 años, y de esos 70 que faltan 7 que profetizó Daniel, van a ser cumplidos. No se han cumplido todavía. Eso va a venir. Y esto es lo que Juan está viendo aquí. Si usted sigue mirando ahí en Apocalipsis, donde está, en el capítulo 11,
Verso 18 dice, y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a sus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Cuándo va a traer juicio Dios? Ay, ricos, dice Aullad. Estos que han destruido la tierra, estos que nos han envenenado, los alimentos, estos que quieren seguir envenenándonos, un día van a tener que estar delante de Dios y hay por ellos, porque Dios va a traer juicio sobre ellos. No nos toca a nosotros, eso lo va a hacer el Señor. Luego en el capítulo 14, verso 10 de Apocalipsis, Él también dice, Él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciada puro en el cáliz de su ira y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces, ¿a qué se refiere este tiempo de tribulación? Se refiere al tiempo de la indignación, al tiempo de la ira de Dios sobre este mundo, sobre los habitantes de este planeta, sobre todos aquellos hombres y mujeres que han rechazado a Dios. Acuérdense, Jesús dijo que los tiempos iban a ir de mal en peor. La gente dice, ay, vienen tiempos mejores. No. Para el impío no hay paz. No hay paz. Para nosotros sí, la tenemos en Cristo. Pero tiempos mejores no van a venir. La cosa se va a poner peor. Y la pregunta es, bueno, Señor, ¿cuánto tiempo vas a dejar que todo esto pase? Y no vas a intervenir. Bueno, yo creo que estamos cada día más cerca. Yo creo que estamos en un punto en donde ya la maldad del hombre ha pasado un límite y Dios va a traer juicio. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo a los romanos. Rápidamente ahí Romanos 1, verso 24, verso 26 y verso 28, lo que les hablaba al principio. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Revolución sexual. Es lo que usted ve. Bueno, Dios dice, los entregó, ¿ya? A la inmundicia. Pero luego en el verso 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Revolución homosexual, en todos sus aspectos. O sea, esto no es nada nuevo. Satanás lo que hizo fue sencillamente invertir la creación de Dios y cambiarla. Y esto es lo que ha hecho. Y luego fíjense, termina en el verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, cuando tú ya no tienes en cuenta a Dios en tu mente, te mueres. El hombre muere. Y no estoy hablando de que se muere literalmente. Ya no hay más una conciencia o de poder tener a lo mejor ese indicio de llegar a Dios. Ya no. Cruzan un límite. Y luego vea lo que ocurre. Dios los entregó a una mente reprobada. O sea, una mente que no funciona. La idea aquí es como una especie de locura, como dirían, para hacer cosas que no convienen. Vea usted todas estas ideologías. Hormonizar a los niños, a las niñas, quitarles, ponerles. ¿Desde dónde sale? Eso es del mismo infierno. Del mismo infierno. Y esto es lo que está ocurriendo. Y esto es lo que sencillamente Dios va a juzgar. Yo creo que cada día estamos viendo más y más esa gota que va rebalsando el vaso. Va rebalsando el vaso. La paciencia de Dios es grande, pero va a llegar un punto en donde el juicio va a estar ahí. Vea lo que dice el Señor Jesús en Mateo 24. Mateo 24. Verso 15.
Hablando de este periodo de tiempo, Jesús, de tribulación. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Entonces, cuando el templo sea profanado, no ha sido profanado de la manera en que el Señor lo está describiendo y lo que Daniel está describiendo y lo que Pablo describe en 2 de Tesalonicenses 2, no ha sido profanado así. Porque cuando Tito entró a Jerusalén y destruyó el templo, lo quemó, lo destruyó. No puso una imagen de él. No fue eso. El Señor le dice, ustedes vean, cuando vean este lugar, entiendan. ¿Qué es lo que tienen que entender? Fíjese el versículo 21 de Mateo 24. Porque habrá entonces, ¿cuándo? Durante ese tiempo, cuando el templo sea profanado. O sea, ahorita no hay templo. Y está todo ahí para reconstruirlo y todo lo demás, sí. Y cuando lo reconstruyan, va a ser profanado. Dice, porque habrá entonces gran tribulación. O sea, es la única en su especie. No hay otra tribulación como esta. Ay, de tiempos como este no han habido. No, no hay como esta. Cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, imagínense ustedes 6,000 años de historia de los seres humanos. Ninguno de esos tiempos de sufrimiento, de dolor y todo eso se compara a este periodo de tiempo. No se comparan. ¿Se imagina? ¿Qué podemos nosotros ver que estamos más a lo mejor familiarizados? Bueno, con Hitler, todo lo que él hizo con el pueblo de Israel, no se compara a este tiempo. ¿Cuántas personas mató? 6 millones de judíos, cristianos, gitanos, cualquiera que no llenara su expectativa de la raza pura. La raza pura. Entonces dice aquí que no se compara a ningún periodo. Nada ha sido tan horrible, nada ha sido tan tremendo como lo que va a ocurrir. Entonces, ¿qué está enfatizando Jesús? Jesús lo está haciendo, no es ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Diego, no, es Jesús. Y Jesús dice, tiempo como este no ha habido, ustedes no lo han visto. Y aquí el que está hablando es el que conoce el tiempo. De principio a fin. Él sabe lo que ha pasado. Porque Pablo no podía haber dicho eso, Pedro no podía haber dicho eso, pero Jesús sí lo dijo. ¿Por qué? Porque Él es el creador y Él conoce todo. Y Él podía decir nada todavía, nada de lo que ha pasado en la historia se compara a lo que viene. Ningún sufrimiento antes o después se va a comparar. Jamás. Y si aquellos días, dice el versículo 22, no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, estos elegidos, aquellos días serán acortados. En otras palabras, si Dios no interviene, nadie sería salvo. Si Dios no interviene, Israel iba a ser destruido. Si Dios no interviene, la humanidad se iba a destruir. Y esto es lo que el Señor va a hacer. Va a enviar la tribulación y luego va a regresar. Cuando se haya consumado todo, Él regresa y establece su reino. Los elegidos aquí son aquellos judíos que han creído durante el tiempo de la tribulación en Jesús aquí. Entonces, imagínate aquí lo que está viendo. Tremendo, o sea, nadie se ha vivido lo que ha vivido o se va a vivir en ese tiempo. ¿Qué pensaría uno? Si a usted le pasa algo malo y algo malo y algo malo y de repente escuchan una voz que dice, este es el Evangelio eterno, arrepiéntanse y crean en Jesús como Señor y Salvador de su vida, ¿qué haría usted? Ay, usted diría, yo creería, pero esta gente no va a creer. No van a creer. O sea, a pesar de todo eso, no se van a arrepentir. Vea lo que dice en el verso 9 del capítulo 16. Y los hombres
se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios y no se arrepintieron para darle gloria. Luego, si usted lo ve en el verso 11, lo mismo, no se arrepintieron. Blasfemaron el nombre de Dios. Entonces, ese periodo es tremendo. Nosotros estamos, y la iglesia existe aquí, entre las semanas 69 y 70. Ahí está la iglesia. La gracia, el periodo de la gracia de Dios. Dios tomando y levantando su iglesia, su novia, para Él. Judío, gentil, libre o esclavo, mujer o hombre. Todo el que quiera venir puede ser parte de esto. Ese es el misterio del que hablaba Pablo en Efesios 3, que no entendían los judíos, que Dios iba a formar de los dos uno, un pueblo, pero no iba a invalidar el pacto con ellos. Y hoy día hay muchos que tampoco lo entienden aquí. Entonces, nosotros no vamos a estar aquí. ¿Qué piensa usted? El que se quiera quedar, que se quede, bueno. Pero yo no. ¿Y por qué no? Porque la Biblia a mí me dice que el Señor nos ha prometido librarnos de la ira de Dios. En Tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 10, nos dice que nos libra de la ira venidera. En el capítulo 5, versículo 9, nos dice lo mismo, nos libra de la ira venidera. Puesto Dios no nos ha puesto para ira. No nos ha puesto para ira. ¿Por qué? Porque la ira que caía sobre nosotros cayó sobre Jesús. Pasa de mí esta copa, la copa de la ira, el juicio. Dios la tomó solito en el Getsemaní y luego la cruz. Y ya no estamos bajo la ira de Dios. En Romanos 5:9, ya estando justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Y recuerden, esta ira, esta tribulación viene de Dios, es la ira de Dios. Una ira justa, santa, con todo sentido, por todo lo que los hombres han hecho. Apocalipsis 3:10 nos dice que Dios nos va a guardar de la hora de la prueba que va a venir sobre todos los hombres. Por cuanto hemos guardado su palabra. Por cuanto hemos guardado su palabra. Entonces la pregunta, ya para ir cerrando, es: ¿en qué día estamos viviendo ahorita? ¿Qué nos muestra a nosotros el mundo en el que estamos viviendo? ¿Cómo está el asunto? Si realmente estamos cercanos a ese tiempo o todavía falta mucho. Algunas cosas que voy a mencionar. Una, primero podemos ver cómo están las naciones desestabilizadas. Usted ve cómo está el mundo. En Lucas 21:25 el Señor dijo esto: entonces habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas, y en la tierra angustia. ¿Ya? Y la referencia aquí a esta palabra angustia es la incapacidad de poder mantenerse unido. Desorden. A eso se refiere. A desorden. De las gentes, dice, confundidas. Y la palabra aquí es no tener la habilidad para poder solucionar. Estar en contra de la espada de la pared, por decir. Estar perdidos, perplejos, sin respuesta, a causa del bramido del mar y de las olas. Si usted ve el mundo ahorita, muchas naciones están así. No tienen salida. Están confundidas, totalmente colapsadas aquí. ¿Qué otra cosa nosotros podemos ver hoy día? Bueno, desastres naturales. Jesús lo dijo en Mateo 24. Muchos desastres naturales. ¿Qué otra cosa podemos ver? Rumores de guerra. Tiempos de guerra y rumores de guerra. Y eso es lo que Jesús dijo en Mateo 24. Y usted escucha que hay guerras aquí, usted escucha que hay guerras allá, que parece que se va a armar acá, que es la tercera. ¿Cuándo están hablando de la tercera guerra mundial? ¿Verdad? Y que en cualquier momento China invade Taiwán.
Y que en cualquier momento a lo mejor Irán y todos sus secuaces ya y toda su banda tratan de invadir Israel, destruir. Rumores, pero no es el fin. Pero vemos que Jesús dice, estas son señales. Fíjense, señales tienen que ver con eso, con advertirte, para guardarte. No para que tengas miedo. Es como si usted va a cruzar la línea del tren, ¿ya? En Heredia, por ejemplo. ¿Ya? ¿Te acuerdas cuando estábamos en la línea del tren? Y pusieron las, tit, 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 las cuchillas. O sea, había que ser demasiado inverosímil para cruzar la línea. Usted no veía el tren, pero si eso bajó es porque, ¿qué quiere decir? Que el tren viene. El tren viene. Y más de alguno pasó un susto. O les caía esa encima. Bueno, esto es. Nosotros no estamos viendo todavía todo, pero sabemos que viene. Y ahí está la advertencia. Para que tengamos cuidado. No para que nos atemoricemos, sino para que sepamos lo que viene. Un reinicio económico global. Hoy día están con todos estos formas de tratar de tener este dinero virtual, ya prácticamente ya sin dinero, a través de códigos, etcétera. Y eso ya, lo que parecía antes imposible, ya ahora ya es una realidad. De hecho, Estados Unidos está atrás en eso. China ya lo estableció. Hay más de 100 millones de personas en China ya que ya están bajo un sistema de dinero que no tienen dinero. Pero ahí lo tienen. Lo tienen, pero no lo tienen. Y ahí andan. Y tienen un número y tienen un código. ¿Y sabe usted que todos nosotros ya nos echaron el ojo? ¿Usted tiene número de cédula? ¿Usted tiene número de seguro social? ¿O número de una cuenta en el banco? Bueno, ya está. Ya saben. ¿Tiene un número de teléfono? ¿Cómo saben ellos que usted está pensando, está viendo algo? Ya, y gustaría comer. Y a los 5 minutos les llega el aviso de Uber. ¡Pah! Coma ya, no sé qué, lo que usted estaba pensando. No es que nos leen la mente. Ellos ven lo que estamos mirando en internet. No debemos ser, no voy a usar la palabra, pero es así. Nos vigilan. ¿Ya? Entonces, hacia allá vamos. El nivel mundial, o a nivel mundial, Israel sigue siendo cada vez, o está siendo cada vez más aislado de lo que vemos. ¿Qué otra cosa vemos? Que cada vez el aumento exponencial de la publicidad al pecado. Ya no hay pudor. Ya no hay pudor. Nosotros estamos aquí en el hotel, pero hay iglesias en donde esta gente llega con todas sus ropas, ¿ya? Que son ropas, obviamente, que uno dice, wow, a las iglesias a molestar. Si alguien, por ejemplo en Chile, si alguien está en un parque que normalmente los cristianos iban y predicaban, ahí les llegan estos grupos con sus banderas y con sus cosas. Televisión, publicidad, todo se acepta. Todo se acepta. Y usted ve que ya, lamentablemente, esto sigue creciendo. Un culto a la naturaleza. Ideologías, pensamientos, planes, todo eso está. Eso se lo están metiendo sus hijos en la escuela. En las otras ideologías también. La desconstrucción de la familia. ¿Cómo la ve usted? Está ocurriendo. El Señor Jesús dice en Mateo 10, verso 21, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Cuando uno lee eso dice, es como que Jesús es mucho, ¿verdad? 1935, 1938, sus propios hermanos se entregaban a los judíos, padres, hijos. Soros de ustedes, ¿de dónde creen que él sacó ese dinero para hacer lo que hace?
Y es más, uno dice, eso es increíble. ¿Hace cuánto estuvimos así de que anduviéramos? Ve, aquí no hay este no está vacunado. Fiesta que veo. Claro, dice, nos va a matar, pero vamos a llegar a un punto en donde vamos a entregar. Y si alguien después le dice, ¿usted es cristiano? No, yo no soy cristiano, pero mi papá sí. Mi mamá sí. Completo, de construcción, en todos sus aspectos. Y creando con la inteligencia artificial dioses a su imagen. Ya pronto vamos a ver al pastor, yo soy el pastor, va a ser ya. Voy a mandar un robot cuando ande en otro lugar. Entonces, ¿cuál es la esperanza para usted y para mí? Si ya vemos que todo esto está así. Quiero leer solo 2 pasajes. Filipenses 1, 6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo es el día cuando el Señor viene por su iglesia. Pero cuando el día de Jesucristo comienza, viene la tribulación de este mundo. Y nosotros tenemos la esperanza que Dios está dándonos a nosotros, que Él va a terminar lo que comenzó, lo que Él comenzó. Y en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando el Señor viene por su iglesia, comienza el día de Cristo. La tribulación como nunca antes. Para nosotros el día de Cristo es algo, wow, gloria a Dios. Para ellos, los que no creen, y si usted no cree, es un día terrible. Y no es un día de 24 horas, es un tiempo de eventos que se van a dar por 7 años. Más. No es algo que va a terminar, no es algo que va sencillamente a acabarse y va a mejorar, no, va a ser peor. Va a ser peor. ¿Qué es lo que está en el horizonte para nosotros ahorita? Ezequiel 38. Eso está ahí. Eso es lo que estamos viendo. Cómo Israel está quedando solo como nación y cómo Irán y todos estos aliados están haciendo presión, haciendo alianzas. Turquía, Rusia, Sudán y todos estos haciendo presión. Siria para destruir a Israel. Y Dios dice que ellos van a venir, que va a poner garfios, los va a traer. Pero no van a poder hacer lo que ellos querían hacer, sino que va a ser el día de la matanza del Señor sobre ellos. Ezequiel. El Señor nos va a destruir. Entonces, ¿cómo está el mundo ahorita? Así es como está. ¿Es la tribulación? No. ¿Hay un anticristo? No. No hay. Pero va a venir. Y cuando venga, algo de aquí tiene que ser removido. La iglesia del Señor tiene que ser removida. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha puesto para ira. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, crezcamos en nuestra fe, congreguémonos, oremos y proclamemos nuestra fe a otros mientras el Señor viene. Bienaventurados es el siervo que cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. ¿Qué le gustaría que el Señor lo encontrara haciendo cuando regrese? ¿Qué le gustaría que el Señor lo encontrara viendo cuando usted regrese? O mirando. Yo creo que eso es importante. Entonces, esto no nos debe asustar. La próxima semana seguimos el versículo 11. Esto no nos debe asustar, al contrario. Nos debe, wow, cómo Dios tenía razón. Siempre la ha tenido. El problema es que somos nosotros, que somos duros.
Entonces, ¿qué necesitamos? Vivir este tiempo como si fuera el último. Cada día fuera el último. Cada día fuera el último. Y no diga, ay, es que es muy carga, muy pesado. No, en Cristo tenemos el poder para vencer, para salir adelante. ¿Podemos tener luchas? Sí, todos tenemos luchas. Ah, es que mis luchas son distintas a las de usted. Si usted es espiritual, usted tiene las mismas luchas que yo tengo. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nunca lo tomes personal. No es contra José. No, es el enemigo que quiere alejarnos de Dios. Que quiere alejarnos de Dios. ¿Y qué es lo que él quiere hacer? Eso, alejarnos. Primer paso para alejarnos, deja de congregarte. ¿Por qué? Porque no, es que no me siento bien, no me aman, no me siento amado. Hey, Cristo murió por ti en la cruz. No digo que no debemos amarnos, porque la Biblia dice que debemos amarnos. Pero si piensas que el amor de la gente va a hacer la diferencia y no el amor de Cristo, entonces tienes un problema. No hay amor más grande que el amor que un hombre muera por alguien malo. Yo no he muerto por ninguno de ustedes, pero Jesús sí murió por mí, porque yo era malo, re malo. A lo mejor ustedes también, algunos de ustedes, si nos empezamos a ver la suerte, éramos re malos. Pero Él nos ama. Y lo único que quiere para nosotros es que usted y yo estemos en comunión con Él. Separados de mí, nada podemos hacer. No escuche la voz de Satanás. Usted debe animarse en el poder de su fuerza y no en el poder suyo, no en el poder de los demás, sino en el poder. Nos animamos unos a otros, orando unos por otros. Yo sé que usted dice, yo oro, sí, yo también lloro y oro. Pero hay un acto físico donde nos reunimos a orar. Y eso demuestra realmente dónde está mi corazón. Aparto un tiempo de mi apretada y increíble agenda que pueda tener, de mi cansancio, para orar por mis hermanos, con mis hermanos. Lo demás son excusas. No quieres, ese es el punto. Debemos dejar de decir, no, es que estoy muy cansado. Excusas. Excusas que agravan la falta. Sencillamente es eso. Un pueblo, como diría alguien ahí en la década de los 60, unidos en oración, jamás será vencido. El pueblo unido en oración, juntos en oración, orando unos por otros. Nos reunimos los lunes a orar como iglesia. Y no es que es el número, porque a veces pueden ser 7, 10, 20, 30, 40, 50. Pero que sea que, bueno, voy a hacerlo. No, lo necesitamos. Es necesario estar ahí y orar los unos por los otros. Y también poner nuestras peticiones. Es importante. A veces no tengo tiempo. ¿Para qué más no tienes tiempo para el Señor? Porque eso es una pregunta. Estamos viviendo los últimos tiempos. Y como iglesia estamos, ser o no ser. ¿Me caso o no me caso? Está bien si se casa, gloria a Dios. No, Valentina, tú no. Pero el punto es este. Enfoquémonos en lo que es importante. Si yo te hiciera esta pregunta, a ti, a esta hora, no me la tienes que responder. ¿Cuáles son las 3 cosas más importantes de tu vida ahorita? Pregúntate. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuáles son las 3 cosas más importantes? No me caen 3, 4, bueno, 4.
¿Cuáles son? Y no solo mencionan, sino la pregunta de por qué son más importantes. ¿Por qué? Y deja que el Señor te muestre muchas veces lo que Él siempre nos ha mostrado. Si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo. Niégate. Entonces, no, esto es lo más importante para mí. Bueno, pregúntate, ¿cuánto tiempo inviertes en lo que es más importante para ti? ¿Cuánto tiempo le das a eso que es más importante para ti? Sobras es lo que le damos a Dios. Es lo que es. Sobra, lo que me sobra. Sobra de tiempo. Sobra de esfuerzo, sobra de recursos. Sobra es lo que le damos. Y Dios nos manda que nos examinemos. Y como iglesia debemos examinarnos. Cada uno, examinarnos. El tiempo que le estamos dando a Dios. Entonces, que el Señor traiga convicción a nuestra vida, a nuestro corazón. Y si tenemos que arrepentirnos, que nos arrepintamos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta hora por tu amor y cómo tú nos hablas, Señor. Cómo tú nos amas, porque tú nos adviertes siempre antes. ¿Y qué es lo que deseas de nosotros como hijos tuyos? Sabiendo quién eres tú, ese soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, que tiene todo el poder, que solo tú mereces toda la honra y toda la gloria. Que viniste a este mundo y moriste por nosotros y resucitaste el tercer día y que nos diste tu Espíritu Santo para que nos guíe, nos enseñe, nos instruya y nos lleve en este caminar. Te adoramos, Señor, te damos gracias y oramos, Señor, en esta hora para que tú nos perdones, nos limpies, que nuestra mente a lo mejor está desenfocada, pensando solo en lo que es pasajero y no en lo eterno. Que realmente nos enfoquemos, Señor, en lo eterno. Sabiendo que si apuntamos al cielo vamos a poder apuntar bien aquí en la tierra. Te pedimos, Señor, como iglesia, que nos des esa pasión, ese deseo, Señor, de pasar tiempo contigo en comunión, de aprender, de conocer, de madurar, de ser útiles, de orar los unos por los otros, de orar juntos. Que nos ayudes a llevar esa luz al mundo, sabiendo de que tú eres el que salva. Nosotros solamente somos esos mensajeros enviados a llevar esa verdad a los que no te conocen. Oramos, Señor, te pedimos que tú toques a cada uno de nosotros, sana a los enfermos. Oramos, Señor, por nuestros hermanos que están enfermos, Eberto, Roque, mamá de Rodolfo, por todos aquellos que están enfermos, para que tú los toques, por Minor, Señor, y los sanes, si es tu voluntad, y si no es así, tú quieres hacer algo en sus vidas a través de esta situación, que les des la fuerza y que ellos puedan sentir, Señor, que tú estás ahí con ellos. Te lo pedimos, Señor, y oramos. En el nombre de Jesús. Amén.